Bienvenida a este espacio. Si estás aquí, no es casualidad. Dios siempre sabe cómo guiarnos a los lugares que necesitamos. Gracias por estar. Bueno, antes de comenzar, quiero informarte algo. Este episodio es un poco diferente a los demás, ya que fue grabado a través de una llamada, porque la persona que vas a escuchar vive en otro continente. Por esta razón, en algunos momentos el audio puede variar debido a la señal. Te pido disculpas si en algún momento no se escucha con total claridad. He hecho todo lo posible para que la calidad sea mejor, pero sé que es una historia que realmente vale la pena escuchar. No te lo pierdas. Gracias por estar. Hay momentos en la vida donde todo parece oscuro, donde te sientes sola, vacía, aunque estés rodeada de personas. Momentos donde el corazón duele en silencio, donde sientes que no encajas, que no eres suficiente, que tu vida no tiene sentido. Hoy vas a escuchar una historia real, una historia de esas que duelen, pero también de esas que transforman. Una historia donde en medio de la oscuridad Dios aparece y lo cambia todo. Quédate, porque quizás en esta historia puedas encontrarte a ti misma. Y a ti, gracias. Gracias por estar aquí y poder compartir tu historia con nosotras. Bienvenida. Gracias a ustedes por invitarme. Estoy sumamente agradecida por poder compartir un poquito de lo mucho que hace Dios en nuestras vidas. Amén. Pero para comenzar, cuéntanos un poco sobre ti. Mi nombre es Adileta Arroyo Hernández, soy de Costa Rica. Mi edad es de 25 años. Soy estudiante universitaria, fines de carrera, en el área educativa, maestra de primer y segundo ciclo. Bueno, bienvenida. Y empezamos. ¿Cómo describirías a la persona que eras antes de empezar este proceso? Bueno, la persona que era antes era una persona muy sola, sumamente golpeada por la vida. Me considero o me consideraba justamente como una persona bastante prepotente y egoísta. Creo que a diferencia de muchos otros jóvenes, viví una vida bastante solitaria, bastante independiente. Viví con mucho dolor, viví con mucha tristeza, sufrimiento. No le hallaba explicación a la vida, no le encontraba respuestas lógicas. Muchas veces me preguntaba sobre si verdaderamente existía un Dios que podía transformar, si verdaderamente había alguna posibilidad que pudiera darle sentido a las experiencias, los momentos tan difíciles que podía pasar. Y en mi soledad me consumía mucho, a pesar de que tenía amiguitos, a pesar de que tenía amigas, a pesar de que soy una persona bastante interactiva o social. Aún así me consumía mucho el dolor, el sufrimiento, me consumía mucho la soledad. Creo que con la mayor descripción posible era una persona que reía afuera y en casa lloraba. Wow. Sí, me imagino. Si nos puedes explicar cómo fue tu infancia, tu relación con tu familia mientras crecía. Bueno, a pesar de que crecí en un hogar, amiga, que mi corta edad
eh, iba a la iglesia, experimentaba lo que era estar en un lugar de oración, experimentaba lo que era estar en un lugar de congregación. Siempre vivía alejada del Señor, no lo voy a mentir. En mi infancia fueron momentos muy complicados porque a pesar de que mi mamá estaba conmigo, no estaba por su propio sufrimiento. Mi papá nos dejó a una corta edad de 2 años. Mi mamá y mi papá se separaron. Y era un padre presente ausente, que le llamamos básicamente, porque uno de los peores sufrimientos o golpes que yo pude recibir en mi infancia era que mi papá no estaba en momentos que yo más lo necesité, en los momentos que no le hallaba explicación a la vida, no hubo nadie quien me explicara. En mi familia hubieron momentos muy difíciles, mucha contienda, mucha división. Tuve mucho tiempo preguntándome si verdaderamente valía la pena seguir. Y eso que tenía una edad corta, aproximadamente 8 años, 9 años, ya tenía pensamientos bastante depresivos. La relación en mi familia no era la mejor. Siempre vivimos en un lugar donde, y te estoy hablando que a pesar de que era un lugar que trataba de instruirse en la palabra de Dios, no lo lograba por las heridas, el sufrimiento, la violencia. Muchas veces traté de hacer caso omiso, pero aquello más bien nos consumía como familia, como hogar. La relación con mi mamá era una relación pues bastante distancial, a pesar de que vivíamos en la misma casa. El dolor y el sufrimiento y el pasado de mi mamá, eso nos marcó de manera generacional. Por lo tanto, fueron momentos muy complicados. Diría yo que mi infancia fue un momento tal vez le puedo decir como impotencia. No tenía un refugio, no tenía un lugar seguro, no tenía un lugar donde yo pudiera decir, ok, puedo contar con mami o con papi para esto. No lo tenía. No tenía un método en el que yo pudiera encontrarme y poder decir, me están ayudando a poder desenvolverme como una persona o a conocer más a Dios. A pesar de que íbamos a la iglesia, no era algo certero, no era algo con convicción. Entonces era como una casa fundamentada en arena, y con cualquier tormenta caía o con cualquier viento fuerte se desvanecía. Y eso era parte de la depresión que constantemente me consumía, a pesar de que iba a la escuela, a pesar de que iba al colegio. La soledad que así mismo me marcaba era parte de eso. Tuviste una infancia difícil, muy difícil. Si miras hacia atrás ahora, ¿cómo era tu vida? Porque tú dijiste que a pesar de, bueno, que ustedes, tu familia, crecieron en un hogar donde intentaban de acercarse a Dios, pero en el momento de que de verdad decidiste caminar con Dios, ¿cómo fue tu vida desde entonces? Es una excelente pregunta. Y la verdad, porque te puedo decir con plena seguridad que conocí la verdad a mis 17 años. Durante mi etapa estudiantil en el colegio, porque salía de mi casa, iba al colegio todo el día, volvía a mi casa y solo volvía a llorar a mí. Solamente me consumía en llanto sin que ellos lo supieran. Todos esos momentos colapsaban mi ser, mi alma estaba muy golpeada.
había herida tras herida, golpe tras golpe. Mis amigos me traicionaban, mi familia me rechazaba, mi papá me rechazaba, porque básicamente a veces el deseo de un padre de que su hijo o su hija sea de su preferencia, muchas veces eso nos marca cuando llegamos a saber eso, porque nosotros creemos que usted es el deseo de su familia y a veces no es así. A veces desde el vientre se nos marca y traemos esas cadenas. Más sin embargo, diciéndote esto, puedo decir que a mis 17 años tuve un encuentro con Jesús. Caminé hacia una herramienta que se llama Peniel y tuve un cara a cara. Desde ese momento yo determiné con toda seguridad, establecí en mi vida hacer un cambio. Para uno como joven es sumamente difícil. Creo que es una de las decisiones más retadoras que he podido enfrentar a través de los años, es el decidir seguir a Cristo cada día, porque como seres humanos somos tentados, como seres humanos somos muy vulnerables, pero ser joven es uno de los retos más implacables que existe. Creo que por lo tanto se le decía a Timoteo, que era un joven que había determinado seguir a Cristo, y se le decía a Timoteo que no se confiara en sí mismo. Creo que eso es una de las partes más importantes. Cuando conozco al Señor, abro mi corazón, lo dejo entrar a mi vida cambió. Mi vida dio un giro 360 grados, completamente. Puedo decir con plena seguridad que el dolor, la ansiedad, la tristeza, muchas veces la cara de hipocresía que ponía para que nadie se enterara de lo que yo vivía o de lo que yo sufría, puedo decir que por primera vez sentí paz. Puedo asegurarte que por primera vez sentí paz. Puedo asegurarte que por primera vez me sentí segura. Puedo asegurarte que por primera vez pude decir que este es mi refugio. Una palabra que marcó mi vida para siempre, que fue como un chip, instalarlo nuevamente con una memoria amplia, con una memoria limpia, fue el versículo de Josué 1:9. Y dice: mira que te mando que te esfuerces. Y esta palabra me marcó y me ha marcado para toda mi vida. Y que seas valiente. ¿Sabes por qué? Porque ser valiente no solamente es tomar una decisión, sino caminar en la convicción de la decisión que tú tomaste. Esto te alienta a no retroceder, esto te alienta a no cambiar de convicción, a seguir con la certeza de que Dios te está mirando y que su mano poderosa y su diestra te sostienen. Y dice: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Este versículo marcó mi vida, porque detrás del telón de la soledad, del sufrimiento, del dolor, detrás del telón de la depresión, detrás del telón de la tristeza, detrás del telón de las dificultades desorientadas, de no saber cómo controlar tus emociones, de que un día estaba bien y otro día estaba mal, me abrió los ojos de una manera inexplicable. Fue muy, muy poderoso lo que marcó ese versículo en mi vida, y poder entender que aunque muchas veces no tuve con quién llorar, Él siempre estuvo ahí. De que muchas veces
Me sentaba a la orilla de mi cama y yo decía, no le hallo sentido a la vida, mejor no sigo, mejor soluciono esto y quitamos el problema de raíz. Y yo sentía que en mi familia yo era el problema. Yo sentía que en mi familia yo era la que siempre provocaba un estorbo, provocaba que ellos me rechazaran. Siempre pensé de esa manera, o eso fue lo que Satanás quiso introducirme en mi mente, en mi alma, y fue una manera en la que pude abrirme a la visión, en la que puedo decir que Cristo marcó mi vida, que Cristo me libertó de la cadena de la prepotencia, porque con cualquiera me enojaba, del mismo rechazo y del mismo odio que guardaba en mi corazón hacia todas las personas que un día me hacían daño, porque entendía que venía, confiaba en una persona y esa persona me marcaba, me golpeaba, me traicionaba, y para mí eso era técnicamente como a muerte lenta. Creo que este versículo de Josué 1:9 me enseñó a amar, me enseñó a enfrentar la vida como tal, y me dio fuerzas nuevas para yo poder comprender que existe un propósito, de que existe una verdad que nos liberta, que nos limpia, que nos levanta, que definitivamente todo el pasado, aunque tú no puedas cambiar el pasado, el presente tú lo marcas con la decisión que tú tomas. Eso fue lo que me hizo entender Josué 1:9, que tú decides y determinas: de aquí para adelante mi vida es diferente, de aquí para adelante vivo en victoria, de aquí para adelante yo puedo caminar creyendo en que uno va delante de mí, que aunque fue el Dios de mi niñez, que aunque fue el Dios de mi pasado, que Él estuvo ahí, que Él nunca me abandonó, para que nunca me pasara nada, de que siempre me guardó, a pesar de todo, ahí en ese momento, en Josué 1:9, pude entender lo que Job decía: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ese fue el versículo que marcó mi vida de ahí en adelante, y tomé la determinación de que seguir a Cristo es un privilegio, de que servirle al Señor es un privilegio, de que tú te conviertes en esa imagen, en ese testimonio, en ese ejemplo, en ese testigo fiel de lo que hace la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Eso significó para mí Josué 1:9, abarcar todo este punto en donde muchas veces no entendemos la vida, no entendemos lo que pasa en nuestra vida, y muchas veces hasta tendemos a ser incrédulos de la existencia del ser poderoso del universo, creador de los cielos y de la tierra, porque así me sentía yo. Yo me sentía que muchas veces Dios no existía porque no lo veía obrar, o no veía que me librara del sufrimiento. Muchas veces sentía que Dios no estaba, pero era todo lo contrario. Dios siempre estuvo ahí. Dios no iba a quitarme el sufrimiento, no iba a quitarme el dolor, porque no era culpa de Él. Sin embargo, siempre estuvo acompañándome en muchas de las decisiones que tal vez tomé en mi juventud, que no fueran las correctas, para buscar aprobación por las demás personas. Esa culpabilidad de yo poder ser aceptada, Dios la quitó, Dios la limpió, Dios me hizo marcar de aquí en adelante ese momento en el que yo puedo decir: Cristo lo es todo. Cristo marcó mi vida. Cristo se volvió en mi plenitud. El poder entender que aunque soy joven todavía, he sufrido, he llorado, he pasado, pero Él ha sido mi fortaleza, Él ha sido mi refugio en los momentos más complicados y más difíciles, donde a veces uno como joven quisiera ser escuchado, quisiera ser orientado, o poder tener a alguien en quien confiar, y que tú no lo tengas. Se vuelve Cristo esa plenitud completa de tu vida, en saber que en Él puedo confiar, que en Él me puede escuchar sin juzgarme. Puedo confiar en que Él me va a guiar, de que su palabra es mi instrucción, de que su palabra es mi alimento, y de que Él va a hacer en mi vida lo necesario para que todo obre para bien. Eso ha sido el antes y el después de una vida en Cristo.
Amén. Bueno, nos estuviste compartiendo en la parte, el cambio que Dios hizo en tu vida y en tu corazón, como de cómo era antes y cómo fue el después de Dios, que fue una historia maravillosa de escuchar cómo Dios cambia no solamente a la persona, sino también el entorno en parte. Pero cuéntanos cómo fue ese momento en que conociste a Dios, cómo llegó Dios a tu vida. Uno de los impactos más fuertes que recibí fue el poder entender que recibo perdón. Y tú te preguntas, pero sí, es algo muy lógico. Todos sabemos que somos perdonados a través de la sangre del Cordero. Pues yo no lo entendía. En el momento en que yo voy a esta herramienta, me invitan, ya mi familia no sabía qué hacer conmigo, era demasiado rebelde, se acumularon muchas cosas en mi vida y tomé la decisión de que la mejor opción de vivir era ser liberal. Mi familia intercede en un momento, me dice, no, vas a ir a un Peniel, vas a ir a este lugar a donde dicen que Dios transforma vidas y tú vas a ir. Entonces yo les dije, no, pero yo no quiero ir, vas a ir porque es necesario, es importante. Hice mi maleta, me subí a un bus, no conocía a nadie, no sabía nada de nadie, no sabía para dónde me llevaban. Es una historia bastante extraña, pero así son los designios de Dios. Muchas veces nos acorrala para poder entender y nos hace ver que no solamente es el querer transformar tu vida, sino cambiarte por completo. Estuve 3 días en un campamento en donde el primer día yo estaba muy enojada porque no me dejaban salir de ahí. Estuve muy molesta porque yo no quería estar ahí, pero no sabía lo que se me avecinaba, no entendía que la verdad es que muchas veces el propósito de Dios, mira, cuando Dios marca a una persona y Dios sella a esa persona para un propósito eterno, no solo de salvación, sino de impartición de una visión, Dios la sigue, Dios la persigue, Dios le hace entender y ver cuánto la ama y cuánto la quiere usar. Y eso no lo entendía yo. Yo no podía ver lo que Dios quería verdaderamente para mí, sino que como me consumía tanto en la tristeza que me agobiaba, que no podía abrir una visión clara a lo que verdaderamente Dios quería. Voy a ese lugar, estuve el primer día, como te digo, estaba muy molesta porque no me dejaban salir de ahí. El segundo día pasó algo muy interesante, pasó algo muy inexplicable que hasta la fecha yo puedo decir, no lo entiendo, pero lo acepto porque eso fue lo que me impactó. Cuando en una de las plenarias, la persona que estaba impartiendo esa enseñanza a través del poder de la sangre del Cordero, habló de la sangre de Cristo, habló sobre por qué es necesario ser lavados con la sangre de Cristo, habló del propósito de la sangre de Cristo y del derramamiento en la cruz del Calvario. Cuando esa persona habla sobre la sangre de Cristo y me enseña sobre el verdadero propósito de la sangre del Cordero de Dios, pude entender, pude ver que hacía falta algo en mi vida. Sin embargo, en ese momento mi mente era sumamente golpeada por lo que Satanás me decía. Y mi mente estaba siendo gobernada por una frase, y esta frase era, tú ya no puedes recibir perdón de parte de Dios. Tú estás sucia, tú tienes pecado, tú no puedes ser perdonada, ya tu alma está condenada. Esas palabras golpeaban mi mente, esas palabras golpeaban mi alma, porque yo me sentía tan sucia, me sentía tan llena de pecado, me sentía tan golpeada, que yo me lo creí. Y yo decía, ¿para qué voy a estar aquí si Dios no me puede cambiar?
¿para qué estoy aquí si Dios ya no me va a perdonar por lo que yo hice? Dios ya no me va a perdonar que lo haya abandonado, que haya dejado de seguir su camino. Dios no me va a perdonar. Yo ya no tengo perdón. Lo mejor es seguir con mi vida. Y yo ya tenía en pocas palabras, tenía claro de quién me iba a condenar. En el momento en que Dios toca ese punto y las palabras de esa persona salieron de su boca directamente a mi corazón, me marcó, porque esas palabras fueron: ¿tú crees que no puede ser perdonada? ¿Tú crees que Dios no te puede levantar? ¿Tú crees que no puede ser transformada? Y esa persona dijo: hoy es el día en que tu vida puede cambiar. Y me hizo la invitación a la salvación. Me hizo la invitación a poder ser limpia con la sangre del Cordero. Y yo dije: no, definitivamente, si Él está diciendo que mi vida puede cambiar, ¿qué pierdo yo? Es que, amiga, muchas veces las vidas de las personas no son transformadas, no porque Dios no pueda, sino porque no quieren ser transformados. Así es. Y este punto de mi vida, yo decía: ¿qué pierdo yo? ¿Qué pierdo yo? ¿Sabes? A veces nosotros nos preguntamos y decimos si la salvación es real o no es real, porque yo estuve en ese punto en mi vida. Y yo decía: ¿será que esto es real o simplemente una fantasía, o simplemente esto es ficción? Y yo dije: ¿qué pierdo? No pierdo nada con creer, pero si no creo, lo pierdo todo. Y yo dije: wow, voy a decidir creer, voy a decidir en mi vida creer que Dios me puede cambiar, voy a creer en que esa sangre de la que Él habla, que puede transformar vidas, esa sangre que Él dice que tanto valor tiene, que es más poderosa que cualquier cosa, yo quiero probar, yo quiero saber, yo quiero experimentar. ¿Qué pierdo? No pierdo nada con experimentarlo, con poder sentir que verdaderamente hay un propósito en esta vida. Y tomé la decisión. Y yo dije: tal vez no tenga perdón, pero tal vez sí lo tenga. Y tomé la determinación de aceptar a Cristo, de abrir mi corazón. Después de una lucha con mi mente, de que Satanás me golpeara y me dijera: no, tú no tienes perdón, no, tú no puedes ser limpia, tú mejor de una vez vete porque ya estás condenada, Dios no te va a perdonar por lo que tú hiciste. Esa culpabilidad era una lucha muy profunda en mi ser por saber si tenía perdón o no tenía perdón. Pero aquellas palabras tan sabias que salieron de la boca de ese hombre mientras estábamos en ese campamento marcaron mi vida. Y ahí yo decidí y yo dije: voy a intentarlo, porque si Dios me trajo hasta aquí, hasta este lugar donde no conozco a nadie, porque a veces hasta nos da vergüenza decir que somos cristianos, da vergüenza a veces que se den cuenta, que la gente sepa que tú has tomado una decisión o has tomado una determinación. Pero ¿sabes qué entendí en ese momento? Que vale más mi alma, vale más mi salvación, vale más mi paz que cualquier otra cosa en esta tierra. Que las críticas, ni los comentarios, ni las personas que te juzgan o te señalan tienen el poder para decidir tu destino. El destino lo decides tú. Tú decides si eres valiente o eres cobarde. Tú decides si sigues adelante o retrocedes. Tú eres el dueño de tu destino. Dios complementa la obra para que el camino de tu propósito sea perfeccionado, pero el destino de poder caminar a ese propósito lo tienes tú. Y yo lo decidí en ese momento, yo determiné en ese momento, y yo dije: hoy decido dejar atrás todo lo que me hace daño. Hoy decido dejar atrás la muerte. Hoy decido dejar atrás el pecado. Y voy a empezar a caminar
con el Rey de justicia. Voy a empezar a caminar con el Rey de verdad. Voy a empezar a caminar de la mano de aquel que ha derramado su sangre en una cruz por amor a mí. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces cometemos estos errores por no sentirnos amados, por no ser amados, por no ser aceptados, por no ser, tal vez, como le llamamos muchas veces, la monedita de oro, ¿verdad? Para que todo el mundo esté junto a nosotros. Y eso no es así. Muchas veces tenemos una trayectoria en donde la mayoría de esas personas que estuvieron a tu lado en tus peores momentos no están, porque definitivamente no son personas correctas para el momento correcto. El que siempre ha estado en el momento correcto ha sido Dios. Y eso no lo entendía yo. Así que yo, en esa confusión que gobernaba mi mente sobre el perdón, sobre la redención, no lo podía aceptar, porque yo sentía que mi alma ya estaba condenada y que yo no iba a recibir perdón. Y ahí es donde viene la sangre de Cristo, con su maravilloso poder, con su divinidad, y me hace ver que las cosas no son como Satanás me hacía creer a mí. Ese engaño, esa mentira de que tú no puedes recibir perdón, hoy es el día para que determines dejarlo atrás y que la sangre del Cordero limpia todo pecado. Todo pecado es limpio por la sangre del Cordero. Cuando yo entendí eso, mi alma se quebrantó. Me tiré al piso y lloré como nunca en mi vida había llorado. Porque antes lloraba con quebranto, pero el nudo en la garganta nunca se quitaba. Pero el dolor nunca se quitaba, la ansiedad nunca se quitaba, aquella desesperación por querer olvidarlo todo y dejar todo botado, nunca se quitaba. Y en ese momento, cuando yo comprendí que la sangre de Cristo limpia todo pecado, mi alma se quebró, me quebranté, caí al piso y lloré como nunca en mi vida había llorado. Estuve rato inexplicable, no puedo decirte cuánto tiempo pasó, sí sé que fue mucho tiempo porque las personas que estaban a mi alrededor y les pasó algo parecido, ya no estaban, no había nadie a mi lado, solo tenía una persona que me estaba resguardando, que me estaba cuidando. Cuando yo me levanté y mi rostro se levantó del piso, después de haber llorado tanto tiempo, y me disculpas porque mi voz se quiebra un poco. Después de haber pasado tanto tiempo en el piso y poder entender que la sangre de Cristo tiene poder, eso transformó mi vida. Eso me cambió por completo. Eso me hizo ver que este ser tan divino, tan especial, que te ama, te va a seguir, te va a buscar, te va a recordar cuán valiosa eres, te va a recordar que eres una perla preciosa, te va a recordar que eres la creación, una de las creaciones más amadas, y puedo decir que la más amada. La mujer se compara como un vaso frágil en las manos de Dios, por lo tanto es el ser más cuidado por parte de Dios. Eso fue lo que cambió mi perspectiva y me hizo ver y entender el poder que tiene creerle a Dios, el poder que tiene la semilla de fe que se siembra en tu ser, en tu alma, en tu mente, que te hace entender que de aquí en adelante las cosas van a ser diferentes. Que de aquí en adelante tu vida va a tener un corte definitivo, un punto y aparte, en donde la historia va a ser otra. Y cambias la página y te das cuenta de que aquello está en blanco, de que ya no hay pecado que te condene, de que ya no hay pecado que te culpe, de que ya no hay pecado que pueda atormentarte. Eso fue lo que yo entendí, eso fue lo que yo vi, eso fue lo que me hizo a mí comprender que definitivamente hay una nueva oportunidad cada día, de que no es solamente decir el milagro es la sanidad, no solamente decir el milagro
El milagro es en mi vida financiera. No solamente es decir el milagro es en que cambió mi situación. No, el milagro es todos los días. Tú tienes un milagro todos los días de tu vida. Tú tienes un milagro que siempre va a marcar tu vida. Dios te enseña constantemente y nos enseña, nos alienta, nos orienta cada mañana. Cada mañana es una oportunidad porque es una misericordia más que tenemos en esta tierra. Y esto fue lo que yo comprendí. Cuando yo me levanté del suelo y yo vi toda mi gente alrededor, no encontré a uno solo que me tirara una piedra. No encontré a una sola persona que pudiera decir, mira, ella sigue con pecado. Mira, ella va a salir de aquí y va a seguir igual. Este día, este segundo día, mi mente fue transformada. Hubo definitivamente un trastorno profundo en mi pensamiento. En lo que yo antes veía como una condenación, hoy lo veo como un testimonio y un milagro. Así es. Entonces, creo que en ese momento donde determiné y decidí que mi vida era transformada, es lo que me alienta hasta el día de hoy, de saber que de oídas lo había oído, pero que ahora mis ojos lo ven. Amén. Wow, qué testimonio. Bueno, escuchando lo que estabas diciendo, así es, muchas veces el mismo enemigo pone pensamientos porque no quiere que tú tengas el propósito que Dios tiene en tu vida. Cuando comenzaste a caminar con Dios, ¿cómo fue compartir esa parte de tu vida con las personas más cercanas a ti? Bueno, cuando yo llegué a mi campamento, es impresionante, pero ¿sabes qué fue lo primero que hice? Pedir perdón. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo llegué y entendí que a mí se me podía perdonar, yo dije, ¿cómo no voy a perdonar si a mí me perdonaron? Así es. ¿Cierto? Sí, así es. Y hay una palabra que me impactaba mucho mientras recibía ya sobre este punto del perdón, es que al que mucho se le perdona, mucho da. Y yo decía, ¿cómo no voy a perdonar? Llegué a mi casa, toqué la puerta, me recibió mi madre y lo primero que le dije fue, mami, perdón. Mami, perdóname. Perdóname por muchas veces ser rebelde. Perdóname por muchas veces cuestionarte. Mami, perdóname por muchas veces desobedecerte. Perdóname por muchas veces ser mal hija. Perdóname. Y así fui con cada uno de mi hogar. Les pedí perdón a cada uno y ahí empezó un nuevo reto. Ahí empezó una nueva historia. Cuando yo llegué a mi casa y pude entender que necesitamos de Dios, que necesitamos que Dios sea el centro de nuestra vida, que Cristo sea el pilar de nuestro hogar, nuestra roca, nuestra ayuda, empezamos a caminar. Primero fui yo. Ellos, a pesar de que veían mi cambio, no tomaban la decisión. Ellos, a pesar de que veían que Dios hacía cosas conmigo, no tomaban la decisión. Amiga, te puedo decir que duré 2 años. 2 años duré para ver la respuesta de la promesa que Dios me había dado cuando me dijo, entra tú y tu casa serán salvos. Duré 2 años sirviéndole al Señor, buscando su favor. Duré 2 años
muchas veces preguntándole a Dios por qué mi familia no tomaba la decisión, por qué mi familia no caminaba. Y la respuesta de Dios era: espera que todo va a salir bien. Espera que te estoy preparando primero a ti para que cuando recibas a tu familia, ellos puedan entenderte. No fue fácil, absolutamente para nada fue fácil. No hay reto más grande, como te dije al principio, que tener que enfrentarte al mundo tú sola, siendo joven, inmadura, sin conocimiento, sin preparación, sin oportunidad muchas veces, porque es muy difícil, muy complicado a la hora de poder determinar y decidir de esta manera. Pasaron 2 años donde mi familia no respondía al llamado que Dios me estaba haciendo de caminar en su verdad, de vivir en su palabra. A los 2 años exactamente, puedo decirte, mi mamá toma la decisión de volver a la iglesia. Y detrás de ella ya se vienen mis hermanas. Mi hermana menor tuvo la oportunidad de ir al mismo campamento al que yo fui. Hubo una renovación en su vida completamente. Y mi mamá toma la decisión y camina. Después de ahí, la transformación en mi hogar fue wow, impactante. Puedo decir con toda seguridad que en mi familia se empezaron a escuchar sonrisas. Puedo decir que en mi familia se empezó a escuchar la armonía, la comunión, la comunicación. Puedo decir que mi familia se volvió sensible a la presencia de Dios. Puedo decir que mi familia dio apertura al propósito y al llamado de Dios. Y definitivamente la relación se consolida. Cuando pasa eso con mi familia, yo fui y busqué a mi papá. La relación que durante tantos años había sido un camino de piedras y espinos, desde ese momento yo me acerco y le digo: papi, hoy vengo a pedirte perdón porque Cristo me cambió. Aunque tú no lo sepas, tú me causaste mucho daño, pero yo no vengo a reclamarte, solamente vengo a decirte que te amo. Oh, amiga, yo nunca en la vida le había dicho a mi papá que lo amaba. Wow. Y en este momento, Dios pone el querer como el hacer, porque así mismo como yo recibí gracia, yo necesito dar de esa gracia en Cristo Jesús. Y mi familia me apoya en esta decisión y me dice: ve a hablar con tu papá. Cuando yo llego, yo le digo: papi, yo necesito que tú me perdones porque hay cosas guardadas en mi corazón. Y él me dice: pero hija, ¿de qué? Si tú no me has hecho nada. Y yo le dije: no te he hecho nada, pero yo necesito pasar esta etapa de mi vida, cerrar este capítulo para que Dios empiece a escribir cosas nuevas. Y él me dijo: estoy impactado de ver lo que Dios está haciendo en ti. Y solo te pido que ores por mí y que le pidas a Dios. Y yo le dije: papi, Dios te va a escuchar a ti también. Así que desde ese momento en que yo me siento con mi padre y le pido perdón, Dios sana esa herida. No fue automático, porque empecé a pasar un proceso de sanidad referente a lo que fue mi pasado con él, porque como todo ser humano, a veces somos tentados a volver atrás. Y el enemigo trataba de golpearme, a decirme: no, pero recuerda lo que tu padre te hizo, recuerda lo que tu padre te hizo. Y yo dije: no, de aquí en adelante decido creerle a Dios y este capítulo se cierra en el nombre de Cristo Jesús. Y fue así. Automáticamente que el perdón entró en mi vida y que yo le pedí perdón a mi papá, Dios empezó su proceso de sanidad conmigo. Y yo hoy puedo decirte, amiga, que la relación con mi papá es un 360 de lo que fue hace unos años. Puedo decirte que la relación con mi papá, hoy puedo llamarlo y decirle: papi, te amo. Papi, que Dios te bendiga. Papi, que Dios te guarde. Y oro al Señor todos los días por él, por su familia, por mi familia. Y cuando lo visito, lo primero que hago es abrazarlo y decirle: papi, te amo. Eso antes no existía. Eso antes no pasaba.
Por eso te digo que cuando aceptas a Cristo y decides caminar en el Señor, hay muchas cosas que no van a cambiar. Por ejemplo, los problemas no se van a ir, las dificultades no se van a ir, pero tiene la plena seguridad de que Cristo va contigo y de que Él te da cada herramienta para que tú puedas transformar la decisión en la que tú caminas, que puedes transformar este caminar, este propósito, ese destino por el cual tú te estás guiando, con una decisión, con una palabra, porque usted sabe que la palabra de Dios dice que lumbrera es a nuestro camino. Pues así empecé a caminar yo. Empezó a ver una luz que alentaba, que me guiaba, que me decía a la izquierda o a la derecha. Y te puedo asegurar que fue una decisión que transformó completamente mi vida. Hoy puedo decir que cada decisión que he tomado ha sido para bien, ha sido transformadora, ha sido determinante y muchas veces ha sido difícil porque las decisiones no es tan fácil de tomarlas porque no conoces el futuro de la consecuencia, si esa consecuencia va a ser para bien o va a ser para mal. Pero cuando tú te aferras a la palabra y tú tomas esa decisión basada en la palabra, basada en la verdad, sabes que esa decisión va a ser para bien. Así es. ¿Cómo describirías tu relación con Dios hoy mismo? Hoy mismo es una relación íntima, definitivamente hay intimación como amigos, no solamente como un ser supremo, sino que he podido entender que Él es mi padre, que yo soy su hija y que Él va a hacer todo lo posible por el bien mío, aunque a veces las decisiones y su voluntad no sea la que a mí más me agrade, porque a veces uno como hijo tiende a ser como un poquito exigente tal vez. Puedo decir que mi relación con él es de padre a hija. Puedo contar con él para lo que necesite. Me va a escuchar sin juzgarme, sin ver mis defectos y mis errores. Puedo decir con toda libertad que mi padre me recuerda cada día que me ama, que mi padre me recuerda cada día que debo seguir adelante, que puedo confiar en él, que él va a ser mi fortaleza, que él va a ser mi escudo, que él va a ser mi ayuda en tiempos de dificultad, y que a veces uno como hijo pues trata de, o quiere tal vez, desorientarse, porque a veces hay situaciones en la vida que te golpean y tal vez se nos olvida un poco que el único refugio y fortaleza es Él. Pero sin embargo, hoy puedo decir que su misericordia es tan hermosa porque no existe otra cosa que pueda describir la gracia de Dios. Puedo decir que camino con su gracia, puedo decir que mi relación con mi padre se ha consolidado más de lo que yo me imaginaba, ha sido más fuerte de lo que yo pensaba que podía llegar a ser. Puedo decir que he aprendido a aceptar su voluntad. He aprendido a que muchas veces un no es lo mejor. He aprendido a que a veces el sí que me da siempre va a ser de bendición. Y eso me ha enseñado a aprender a sensibilizar mi relación con Él. Amén. Si, digamos, una mujer está escuchando este episodio y siente que su fe la está alejando de su familia, ¿qué le dirías tú a ella en este momento? Lo primero que le diría es, siga confiando en Dios. Aunque parezca una frase sencilla, aunque parezca una frase
sin mucha profundidad es más importante de lo que te puedas imaginar. Si hoy ella piensa que su fe la separa de su familia, es tiempo de guerra. ¿Y por qué te digo que es tiempo de guerra? Porque es tiempo de llevar la salvación a su casa. Que ella va a ser el canal indispensable que Dios utilizará para la transformación de ella y su casa. Que ella va a ser la palanca que Dios utilizará para que la gloria de Dios descienda sobre su casa y su familia. Te puedo decir que no es una separación, y estoy sumamente segura que la mujer que me está escuchando va a poder entender lo que voy a decir. Es un tiempo de preparación, no de separación. Dios va a empezar a preparar a esa mujer para que pueda ser la fuente de provisión a través de la presencia de Dios, para que el canal sea ella, para que la sangre del Cordero pueda limpiar su casa y su familia, y ella va a ser la escogida, la sellada, para que esa casa y ese hogar conozca la verdad de Dios. Puedo decirte con toda seguridad, amiga, de que no es una separación. Yo lo viví, yo lo experimenté durante 2 años en mi vida, en donde caminé sola, viví sola. Yo sabía lo que era salir de mi casa aproximadamente 30 minutos para llegar a la iglesia y tener que volver, y todo lo hacía sola, y solamente la misericordia de Dios era la que me guardaba, la que me guiaba, la que me proveía, porque hasta en eso. Y yo pude entender que no fue separación. La fe nunca te va a separar de tu familia. La fe te va a fortalecer para que tu familia empiece a caminar junto a ti. Amén. Y puedo decirlo con toda realidad, de que esta mujer no está siendo separada, está siendo preparada para el propósito de Dios y su familia. Porque no hay nada mejor, no hay mejor ministerio. Es que yo quiero que esa mujer entienda esto. No hay mejor ministerio que tu propia casa. No existe mejor ministerio. El primer ministerio que Dios le encomienda al ser humano siempre va a ser su hogar y su familia. Cuando eso esté establecido, tu casa empezará a caminar en el propósito que Dios tiene para ti. Y hoy le digo a esas mujeres que se sienten solas, que se sienten abatidas, que se sienten mortificadas tal vez, que se sienten agobiadas porque tal vez son las únicas en su casa que viven la fe, que escarmientan la fe, que caminan en la fe. Tú no estás siendo separada, tú estás siendo preparada para que el propósito de Dios sea establecido en tu casa, sea establecido en tu familia, que ellos conozcan la verdad de Cristo, que ellos sean transformados por la sangre del Cordero de Dios. Así que sigue caminando, tú sigue confiando en lo que Dios va a hacer contigo. Amén. Wow, qué testimonio nos compartiste con nosotros hoy. Todo el proceso desde que tu infancia, que tuviste una infancia difícil, tuviste una juventud difícil y que conociste a Dios y de ahí cambió tu vida. Pero si tú pudieras hablar con la versión de ti misma que estaba pasando por ese proceso tan difícil, ¿qué le dirías tú? Si tuviera a mi versión anterior, le diría: Dios es real. Le diría: tú puedes lograrlo. Le diría: estoy orgullosa de ti por el esfuerzo que estás haciendo. Si tuviera mi versión anterior, le diría: aún hay esperanza. Todavía tienes una oportunidad. Cada mañana que tú te levantas, tienes una oportunidad. Así que escoge bien. Escoge bien lo que quieres hacer. A mi versión anterior,
le diría, aprende a creer, deja que Dios te transforme. Creo que son pocas palabras, pero a mi versión anterior le podría asegurar que puede lograrlo. Amén. Así es. Bueno, ya, qué bendición fue tenerte hoy aquí, de poder escuchar tu historia, de cómo Dios te sostuvo, cómo Dios estuvo contigo, cómo Él mostró su gloria sobre ti, sobre tu familia, y que hoy puedas contar ese testimonio y a través de eso poder ayudar a muchas personas que están pasando por ese momento. Le doy las gracias, mi querida amiga, por darte ese tiempo y poder abrir tu corazón y poder contar tus testimonios. Muchas gracias a ti, amiga, por tomarme en cuenta. Esto ha sido un tiempo de mucha bendición para mi vida. Creo que cada historia, cada mujer, tenemos algo que contar, un poquito de lo mucho que Dios ha hecho. Y puedo decirte que esto me inspira porque sé que va a llegar a muchas personas, sé que va a llegar a muchos jóvenes esta historia, sé que va a ser de bendición para muchas mujeres que tal vez no le hayan mucho sentido a lo que están atravesando o no entienden por lo que están atravesando, pero sé que y confío en el Señor en que esto va a ser de mucha bendición para todos. Amén. Así que muchas gracias, un fuerte abrazo y que Dios me los bendiga. Amén. Y a ti que estás escuchando, si hoy te sientes sola, si te sientes vacía, si sientes que no vales nada, si estás pasando por un momento oscuro, quiero que recuerdes algo. No estás sola. Hay un Dios que te ve, que te conoce, que te ama y que está esperando con los brazos abiertos. Un Dios que quiere entrar en tu vida, sanar tu corazón, sanar tus heridas y transformar ese dolor en cicatrices que hablen de su amor y de su poder. No tienes que quedarte donde estás. Hay esperanza para ti. Hay propósito para tu vida. Y recuerda, aquí estamos para ti. Si necesitas hablar, si te sientes identificada, si tienes una historia que contar o si necesitas oración, aquí estamos. Escríbenos. No estás sola en este proceso. Gracias por escuchar con el corazón. Bendiciones.